Este lunes, y después de casi 7 meses de trabajo, los diputados de la comisión que investigó el lucro en la educación universitaria entregaron un informe con las principales conclusiones al ministro Harald Beyer. La instancia parlamentaria detectó irregularidades en la Universidad de las Américas, Andrés Bello, Universidad del Mar, y también en universidades como la Santo Tomás, Universidad también del Mar, del Desarrollo y UNIAC. Para ahondar en este tema, conversamos con el director del programa legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo, Rodrigo de la Voz. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, Paulina. Lo primero, ¿qué le pareció este informe que entrega esta comisión llamada Comisión Lucro? A ver, desde el punto de vista de la institucionalidad es bastante complejo, porque esto se da dentro de una esfera que más bien se había citado a esta comisión. Esto fue aprobado por 52 diputados, y el objeto preciso de la comisión era estudiar el financiamiento de las universidades públicas con rendición de cuentas respecto de los dineros aportados por el fisco y en general del funcionamiento de estas. Desde ese punto de vista, a las conclusiones que llegó la comisión, se apartarían, digamos, desde el objeto central o de la razón por la cual la comisión fue aprobada. Desde un segundo punto de vista, que es más grave que el anterior, es que la Cámara de Diputados tiene la prohibición de fiscalizar los actos de los particulares. Su objeto dentro de la Constitución es precisamente para fiscalizar los actos del gobierno, vale decir, todos aquellos que emanan de la Administración Central del Estado. Y desde ese punto de vista, las conclusiones a que habría llegado la comisión, que hay que recordar que es solamente la comisión. Esto no es un informe aprobado por la Cámara de Diputados y es precisamente lo que se va a someter a votación el día martes. Porque dentro de lo que es la comisión habían algunos parlamentarios que estaban en contra, sobre todo, por ejemplo, diputados de la Unión Demócrata Independiente, por ejemplo, como María José Hoffman, quien dijo que habló de conclusiones sesgadas de esta comisión. Me gustaría ahondar en un punto. ¿Por qué la comisión investigadora, por qué la Cámara de Diputados no puede investigar el lucro en instituciones privadas y sí lo puede hacer en instituciones públicas? A ver, en todo Estado de Derecho y en general en las democracias modernas, toda la comisión de un delito por parte de los particulares son objeto de investigación de los órganos jurisdiccionales correspondientes. En este caso, por ejemplo, el Ministerio Público y los tribunales de justicia como órganos independientes, llamémosle así, de cierta imparcialidad. Nunca se ha entregado la fiscalización o el cumplimiento de la ley por parte de los particulares a los órganos que son básicamente las asambleas políticas. Estos tienen un diseño más bien para crear las leyes, pero los que investigan y los que hacen cumplir las leyes son otros órganos distintos, y esa es un poco la base del Estado de Derecho. Rodrigo, con respecto a este informe y con respecto a la opinión que ustedes tienen, aquí estaba leyendo en el sitio web una serie de elementos, falta de rigurosidad, hablan también de politización, pero a mí me gustaría enfocar en el hecho esencial, si estas universidades inciden en faltas o no inciden en faltas, porque obviamente habla de fraude al fisco, representado en la compra y venta de universidades, como también las denominadas sociedades espejo, delitos para la ley. Exacto, son bien graves las afirmaciones que hace ese informe, y por lo mismo se echa de menos cierta rigurosidad. De las 52 páginas que se han dado a conocer hasta ahora, de las conclusiones, la verdad es que si uno lee el informe, parecen más bien una suerte de profecías autocumplidas, donde se dice, por un lado, que no se pudo llegar a determinadas conclusiones porque no se logró, conseguir determinado antecedente. No obstante, se afirma categóricamente, entre comillas, que existe determinado lucro en determinadas instituciones. Siempre la investigación, insisto, de hechos que puedan vulnerar la ley por parte de los particulares son materia del Ministerio Público. De hecho, llama la atención que estos antecedentes se hayan entregado justamente al Ministerio Público, donde ni siquiera ha sido aprobado este informe por la Cámara de Diputados en su integridad. Hay que recordar también que el informe fue aprobado por con 7 votos a favor y 6 votos en contra, de manera que ahí hay ciertas divisiones. Más allá de estas divisiones, la verdad es que lo que hizo, a mi juicio, la Cámara de Diputados en este informe en particular es exceder sus atribuciones como órgano fiscalizador. Es decir, el Ministerio Público es el que debiera investigar estas faltas que está incurriendo, según dice la Comisión Investigadora, algunas universidades. Exacto, pero eso solo puede ocurrir una vez
que se haya hecho la denuncia formal, vale decir que la Cámara de Diputados el día martes, que es el día en que se vota precisamente este informe, decía si efectivamente serían hechos que podrían eventualmente constituir delitos, pero en ese juicio no le corresponde hacerlo a la Cámara de Diputados. Rodrigo, a ver si entendemos, a ver si entiendo lo que usted está planteando. Es decir, no está mal que la Cámara de Diputados investigue y vea que se están incurriendo en una serie de delitos en un tema tan sensible como es la educación. Sino lo malo es que entregue un informe y no pase esos antecedentes al Ministerio Público. ¿Eso es lo malo? No, lo malo es que, a ver, las constituciones sirven para ponerle límites a ciertos órganos públicos en defensa a las personas que pueden verse vistas agravadas por el exceso que puede incurrir eventualmente una autoridad en el ejercicio del poder. La Constitución y todas las constituciones del mundo en general ponen a las cámaras bajas como órganos fiscalizadores de los actos del gobierno. Y ese es el único objeto que pueden ser, digamos, investigados por esta suerte de reunión de órganos políticos. Entonces, por ejemplo, no si yo cedo ese marto, tengo que entregarlo a los tribunales de justicia en el hecho de que yo pueda encontrar ciertas irregularidades. Rodrigo, bajo este prospecto, dentro entonces de sus atribuciones, ¿no podrían haber hecho una comisión investigadora para el caso La Polar, estamos hablando, para Johnson's? También son empresas. Lo que sucede ahí es que finalmente lo que manda, lo que cierra un poquito el objeto también de la comisión investigadora es el mandato que le dio la Cámara en su integridad. Y el mandato de la Cámara de Diputados en este caso fue muy particular, el financiamiento de las universidades públicas con rendición de cuentas respecto de los dineros entregados por el fisco de Chile, no investigar la situación de los particulares. Pero más allá de que si esto es constitucional o no constitucional, hay que al final del día tratar de ver cuáles son los elementos centrales. Siempre se ha involucrado a una serie de universidades que aparentemente estarían en una misma situación cuando sabemos en realidad que están dentro de situaciones muy diversas. Se dice, por ejemplo, que el caso de la situación de la Universidad del Mar, si es que existiría vulneración al lucro o no al lucro, donde en realidad lo que ha sucedido es más bien un fraude si es que se prueban los hechos que ahí se alegan. Por otro lado, llama la atención que el informe cuestione, por ejemplo, las utilidades de las universidades, donde las utilidades de verdad no constituyen ningún delito. O sea, aquí el problema es precisamente que esas, digamos, que de todo ese conjunto de beneficios sean reinvertidos, pero las utilidades en ningún caso han sido per se penadas por la ley. Pero, por ejemplo, otras cosas en las cuales pone su acento es también en las remuneraciones a ciertos familiares, remuneraciones un tanto abultadas. También eso estaría consignando esta comisión investigadora con respecto al manejo de las universidades en cuestión. Exacto, y aquí es donde precisamente se le alega un poco el hecho del sesgo. Recientes fallos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema han reafirmado la idea de que, por ejemplo, la Universidad de Chile y otras universidades públicas tienen que transparentar los sueldos de sus académicos. Y han resultado de esa información que existen bastante con sueldos abultados, que existen investigaciones que en realidad al parecer no se realizaron, etcétera. Entonces llama la atención que exista este sesgo, llamémosle, en contra de las universidades privadas y que no se haga esa misma evaluación dentro de la esfera de las universidades públicas. Pero las universidades públicas, según el Consejo de la Transparencia, tienen que, ha habido toda una polémica de la publicación de sus estados financieros, también de la publicación de todo lo que son los sueldos a los distintos personeros de las universidades. Exacto, y eso ha sido precisamente dentro del marco de presiones, de solicitudes que se han realizado, porque eso antes no era así, y la verdad es que hasta el fallo del órgano jurisdiccional, digamos que son competencia de esta materia, no existía transparencia respecto de las universidades públicas. Rodrigo, pero eso no es bueno que se haga en todas las universidades, tanto públicas como privadas, el tema de la transparencia, el tema de, por ejemplo, hacer que no existan, ¿no es cierto?, se puedan detectar estos fraudes, como conversábamos en la Universidad del Mar, que no se produzca eso en otras universidades. Exacto, pero eso se trata precisamente cuál es el objeto que tienen las comisiones investigadoras. Se trata de que efectivamente los órganos que están sujetos a su fiscalización sean objetos de ese control jurídico. Pero si vamos a trasladar esto a la esfera privada, la verdad es que existen otros órganos que están precisamente encargados de realizar esa labor y que no son la Cámara de Diputados.
Bueno, Rodrigo, queremos agradecer que haya estado con nosotros hablando sobre este tema, sobre este fallo de la Comisión Investigadora sobre las universidades y el lucro. Que esté muy bien. Gracias. Nosotros finalizamos así este segmento informativo. Lo invito a quedarse en compañía de CNN Chile.